Hey, ¿qué tal, gente Super Duper Mad? Estamos en un nuevo video de Super Duper Mad, donde vamos a seguir con este tema de funciones, más específicamente dominio y rango, pero los vamos a aprender a sacar de manera gráfica, así que vamos a darle. Ok, ahora tenemos esta siguiente función. Fíjense que es una función lineal, o sea, es una recta. Y tenemos el puntito negro y el puntito blanco. Entonces, por ejemplo, ahí igual hay que sacar el dominio y el rango. El dominio, acuérdense, es todos los valores posibles que tengo en el valor de la X. Entonces vamos a ver en qué intervalo tengo valores en X. Por ejemplo, aquí sería... y siempre que saquemos el dominio vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces y para sacar el rango va a ser de abajo para arriba. Entonces el dominio son los valores en X, el rango son los valores en Y. Entonces vamos a empezar con el dominio, que acuérdense que son los valores en X. Entonces vemos desde dónde empiezo a tener valores en X. Y yo, si veo la línea recta, yo tengo valores en X desde menos 3 hasta 3 positivo. Solamente en ese intervalo yo tengo valores en X. Y es muy sencillo verlo, ¿verdad? Si yo me voy para abajo aquí, ahí tengo valor aquí, tengo valor aquí, tengo valor aquí, tengo valor aquí. Es decir, si yo agarro un valor en la recta en X y me voy para abajo o para arriba, hay un valor en Y. Acá, por ejemplo, si agarro en 2, también tengo un valor en Y, ¿no? Entonces, ahora sí, vemos que en el dominio yo tengo valores desde el menos 3 hasta el 3 positivo. Nada más, fíjense que aquí en el menos 3 tengo bolita negra. La bolita negra es el equivalente al corchete, porque estoy tocando ese punto. Ahí sí tengo valor. Entonces aquí le pondríamos corchete. Pero fíjense que acá en el lado derecho, en el 3 positivo, tengo una bolita blanca. La bolita blanca significa que no toco ese punto. O sea, me aproximo mucho al 3 positivo, pero no lo toco. Y como les decía, cuando nos aproximamos mucho pero no tocamos, usamos el paréntesis. Y listo, fíjense que en mi dominio solamente tengo valores desde el menos 3 hasta el 3 positivo. Ahora vamos a checar el rango. Acuérdense que el rango son los valores en Y que yo puedo tomar. Y fíjense que en Y yo recomiendo que siempre empecemos desde abajo para arriba. Lo más abajo en la función, en el eje de las Y, sería aquí en menos 4. Ahí empiezo a tener valores en el eje de las Y. Y lo más alto sería en 3. Entonces yo tengo mi rango entre menos 4 y 3. Nada, vamos a ver lo de las bolitas porque es muy importante. Entonces dijimos que el rango va a empezar en menos 4. Porque ahí empieza a tener valor en la función, en Y. Y como es bolita negra, entonces sería un corchete. Pero luego cuando empezamos a subir vemos que tenemos valores en Y hasta el 3. Ahí es ahí donde sacan mis valores. Este sería 3. Pero fíjense que aquí la bolita blanca, acuérdense que la bolita blanca significa que no lo toco, me aproximo mucho, pero no lo toco. Entonces yo tengo mi rango en 3. Y eso es lo que me dice el dominio. Yo tengo valores en X entre el 3 negativo y el 3 positivo. Y yo tengo valores en Y entre el menos 4 y el 3 positivo. Ya fuera de ese intervalo, o sea, para acá o para acá o para acá, ya no tengo valores de la función. Solamente en este intervalo de aquí tengo valores de la función. Es decir, tengo mi dominio y mi rango. Cuando me refiero a de manera gráfica, me refiero que ahora, por ejemplo, como tenemos aquí, tenemos una gráfica de... Y esta gráfica representa una función. Entonces, con esta gráfica de aquí, nosotros sacar el dominio y el rango de la función. Por ejemplo, podemos ver que tenemos dos rectas. Tengo una recta en menos 4 en X que abarca hasta menos 3 en X, pero que en Y sería de 0 a menos 1, ¿verdad? Yo creo que eso no hay duda. Y luego tenemos otra recta. Estas dos, aunque son dos rectas, representan solamente una función. Entonces sigue siendo parte del mismo dominio y rango. Fíjense que aquí tenemos otro pedazo de la misma función que abarca desde 3 en X hasta 5 en X, pero en Y sería desde menos 2 hasta menos 5. Y fíjense que aquí los puntos son muy importantes, porque se acuerdan que
En el video pasado les decía que cuando no tocabas el punto usábamos paréntesis. Bueno, el paréntesis ahorita que lo estamos viendo de manera gráfica es equivalente a una bolita blanca. Si fijan, este de aquí vendría siendo una bolita blanca. Es decir, que ahorita que lo escribamos como dominio o rango, bueno, dominio y rango, vamos a usar paréntesis. Pero las bolitas negras como aquí y aquí las vamos a usar con el corchete, porque significan que sí las estamos tocando. Entonces cuando dice bolita blanca significa que no toco ese punto, me estoy acercando mucho, pero no lo estoy tocando. Y la bolita negra me indica que sí la estoy tocando, si estoy tocando exactamente ese punto, lo estoy tocando. Ok, entonces tengo esto de aquí. Vamos a escribir nuestro dominio y nuestro rango para esta función a trozos. Entonces el dominio, detrás de... Acuérdense que el dominio son todos los valores en X de la función. Entonces vamos a ver en X coordenadas, por decirlo así. Por ejemplo, yo les recomiendo que cuando saquemos el dominio empecemos de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar por la izquierda. O sea, estamos aquí, vamos a empezar para acá. Y se fijan, yo empiezo a tener valor de la función hasta el punto menos 4. Estoy en el eje de las X, estoy en menos 4. Y es un punto negro, entonces voy a usar corchete menos 4. Luego voy a escribir la coma como siempre hasta, o sea, yo tengo valor de X desde menos 4 hasta menos 3. Ahorita estoy nada más con el eje X. Y como también es una bolita negra, sería con corchete. Y luego ya no tengo valor de la función, entonces hasta ahí le paro. Y vemos que tenemos valor de función otra vez en el eje de las X desde 3 hasta el 5. Lo podemos ver así también. O sea, si yo empiezo a sacar puntos o líneas, tengo valor de la... O sea, toco la función en ese intervalo, ¿verdad? Por si todavía no te queda bien el concepto de dominio. Y vamos a escribirlo como en los videos pasados, que poníamos el signo de unión. Abrimos corchete. Ah, no, perdón. Fíjense que aquí en 3 en X es una bolita blanca. Entonces ahí no estoy tocando el 3. Entonces por lo tanto voy a poner paréntesis, coma. Y vemos que nuestro dominio abarca desde 3 hasta el 5. En este intervalo en X tengo valor de la función. Y fíjense que el 5 sí lo toco. ¿Por qué? Porque es una bolita negra. Entonces aquí sería corchete. Y para esta función de aquí, entonces este sería mi dominio. Este sería mi dominio. Vamos a ver el rango. Acuérdense que el rango son todos los valores en Y. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el eje de las Y. Entonces, para sacar el rango yo les recomiendo que empecemos de abajo para arriba. En el dominio de izquierda a derecha, en el rango de abajo para arriba. Entonces vámonos lo más abajo posible. Y vemos que el valor más abajo de la función en el eje de las Y es en aquí, en esta bolita negra. Y empieza en menos 5. Entonces yo lo tendré de esta manera. Menos 5. Y si nos vamos por el eje de las Y, vemos que de menos 5, estamos en el eje de las Y, no se les olvide. Yo tengo función de menos 5 hasta menos 2. Pero fíjense que menos 2, ¿qué es? Es bolita blanca, entonces escribiría de esta manera. Como es bolita blanca, escribimos paréntesis. Y luego fíjense que no vuelvo a tener función. Estamos en el eje de las Y hasta el menos 1. Menos 1. Ponemos unión. Entonces fíjense que el menos 1 es bolita negra. Entonces ahí sería corchete. Entonces desde menos 1 hasta donde llega en Y, cuando estamos viendo en el eje de las Y, sería hasta el 0. Y esto sería corchete. Y este sería el dominio y el rango de esta función. Ok, y vamos a explicar un último ejemplo para que te quede claro este tema de cómo sacar el dominio y el rango de manera gráfica. Por ejemplo aquí, creo que ya quedó claro, bolita blanca, bolita negra, ¿qué significa?
dominios en el eje de las X, rangos en el eje de las Y. Entonces vámonos primero con los posibles valores en X. Entonces vemos que en X yo tengo valores en la función hasta el 0. O más bien en 0 empiezo a tener valores, ¿verdad? Nada más hay que ver qué tipo de valor tengo. Es una bolita blanca, es una bolita negra. Y vemos que es una bolita negra. Entonces ahí sería un corcheto. Entonces sería 0. Y luego yo tengo, me voy otra vez por el eje de las X. Vemos que yo vuelvo a tener valores en la función en 3. Entonces mi primer intervalo es de 0 a 3. Y aquí, si se fijan, es bolita blanca. Entonces esto sería paréntesis. Luego vemos que hay un espacio donde no tenemos función. O sea, en este pequeño intervalo de aquí no tengo función. Entonces ahí vamos a poner la U de unión. Y luego vuelvo a tener valor en función. Y si se fijan, esta función aquí abarca desde el 4 hasta el 5. Entonces yo tengo valor entre el 4 y el 5. Nada más hay que ver qué tipo de bolita es. Y vemos que ambas son bolitas blancas. Entonces aquí sería 4 hasta 5. O 4,5. Entonces fíjense que mi dominio sería eso. Yo tengo valores de 0 a 3. Y luego ya no tengo valor. Y luego vuelvo a tener valor de 4 a 5. Ese es mi dominio. Y vamos a checar el rango. Para el rango acuérdense que hay que irnos lo más abajo posible. Y vemos que en el rango yo tengo valor. Lo más abajo es en el menos 5. Y fíjense que aquí pasa algo curioso. Porque se interponen ambas funciones. Es decir, que yo tengo valores de menos 4. De menos 5. Para esta parte de la función hasta el 1 positivo, ¿verdad? Pero acá tengo valores del menos 3 hasta el 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Simplemente vamos a suponer como si solo fuera una sola línea. Entonces vamos a ver que yo voy a tener valores en... Bueno, es paréntesis, entonces aquí sería menos 5, hasta el menos 1. Digo 1, hasta aquí. Pero si se fijan, lo ideal hubiera sido que yo pusiera una bolita blanca. Pero si se fijan, en el eje de las Y yo tengo valor en el 1. O sea, aquí en el 1 yo tengo valor. Entonces digamos que como yo tengo valor aquí, esto le gana a la bolita blanca. O sea, no tengo bolita blanca ahí porque la otra función digamos que está rellenando ese espacio. Ese espacio que debería estar vacío por la bolita blanca, el otro espacio de la función lo está rellenando en el eje de las Y. Entonces aquí no le voy a poner nada. De hecho me voy a ir hasta el otro punto. Que sería hasta el 2. Y ahí sí sería bolita blanca. Entonces, fíjense que mi rango, cuando yo tengo así, y eso aplica también para el dominio, cuando yo tengo partes que se interponen, es como si se complementaran o si se sumaran de alguna manera, ¿no? Entonces fíjense que esto de aquí, esto de aquí, esta función, o más bien este punto de aquí, se complementó con esta parte de aquí, porque en el eje de las Y, tú ves eso, o sea, es como si pusieras una línea por acá y ves este de aquí en lugar de este de aquí. Para acá, se fijan que sí tengo función, ¿no? Y bueno, ese sería el dominio y el rango de esta función. Vamos a acuérdense de que cuando se interponen dos funciones es como si fueran una sola, ¿verdad? Como en este caso, que aquí este de aquí se interpuso con este, entonces las combina, es como si hubiera combinado los rangos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, pues espero que este video te haya servido, te haya gustado, que lo compartas, le des like y nos vemos en un futuro video. Hasta la próxima.